Bueno, en primer lugar, Andrés, muchísimas gracias a nombre del Grupo de Ingenieros Civiles y Ambientales de la Escuela Politécnica Nacional por haber brindado tu tiempo para explicarnos en esta noche uno de los temas importantísimos dentro de la construcción de edificios en Ecuador y el mundo, entendería yo, con este tema que el día de hoy has tomado como diseños biomiméticos de luz natural para edificios en Ecuador. Andrés Fernández es un profesional con 15 años de experiencia en gerencia, docencia y técnico ambiental. Ha estudiado en la Universidad de Cardiff, es máster en ciencias de diseño de edificios ambientalmente hablando, es ingeniero ambiental de la Escuela Politécnica Nacional, trabaja en la Universidad Central del Ecuador desde julio del 2021 hasta la actualidad en las cátedras de hidrología, físico-química ambiental, modelos matemáticos y bioarquitectura. En la Escuela Politécnica Nacional, de junio de 2020 hasta octubre de 2020, ha dado las cátedras de microbiología y educación comunitaria. Es gerente general y técnico ambiental de Greening Asesores CL desde septiembre del 2015 hasta septiembre del 2018. Es una organización en la organización, coordinación, logística y evaluación de varios proyectos de consultoría ambiental. En ecogreenplaza.com 2017-2021, en el proyecto de consumo responsable y educación ambiental, desarrollo de productos ecológicos y marketing ecológico en la creación de cadenas de comercialización con valor ecológico. Diseños biomiméticos de luz natural para edificios en Ecuador y en el Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables en el 2016 presentó en el Congreso Internacional I+D+I en Sostenibilidad Energética. Bienvenido, Andrés. Como ustedes conocen, la charla no tiene interrupciones. Una vez terminada la misma, procedemos a las preguntas y respuestas por parte de los participantes. Muchísimas gracias nuevamente y bienvenido. Ok, muy buenas noches con todos. Primero agradeciendo a Marcos Villasís, quien me invitó a estas charlas. Les presento un poco este tema que les voy a presentar sobre la biomimética. Fue mi tema de tesis en la maestría de diseño ambiental de edificios. Bueno, como ya Patricio habló acerca un poco de mi trayectoria, solamente desearía un poco enfatizar que actualmente, como profesor en la Universidad Central del Ecuador, estoy en la Ingeniería de Recursos Renovables Naturales. Estamos un poco comenzando y desarrollando todo lo que es modelación energética, modelación lumínica en los edificios. Y también algunas investigaciones estamos empezando con biomateriales a partir de residuos orgánicos. Entonces, este tema de la construcción y la sostenibilidad, este cambio que queremos hacer sobre un sector tan tradicional como es la construcción, ha ido, al menos en Ecuador, ha ido a pasos un poco lentos en realidad. Al menos en Europa ya se visualiza, mejor dicho, existen grandes campos de investigación en lo que es materiales, en lo que es tecnología de eficiencia energética para los edificios, pero también debemos de tener mucho en cuenta que es porque Europa y el Reino Unido principalmente desean tener algún tipo de independencia energética. Entonces, de alguna manera, ellos tienen énfasis en el tema de eficiencia energética en la construcción, operación, inclusive en la demolición de edificios, y asimismo con el aprovechamiento de los recursos, ¿no es cierto? Es todo lo que implica reciclaje de todos materiales constructivos está en investigación allá, en investigación y aplicación. Pero hablemos un poco del tema. Centrándome en el tema, ¿qué me dicen? Si tengo una competencia entre un chimpancé y un humano, ¿quién es el más inteligente? Cuéntenme.
Pueden escribir por el chat o si desean hablar, con mucho gusto. Yo diría que el humano. Ok, Eduardo nos dice que el humano, ¿no es cierto? Nosotros tenemos dentro del desarrollo de la historia, digamos, universal en nuestra sociedad, nosotros vamos a afirmar que los hombres somos los más inteligentes. Dentro de la ciencia y tecnología que hace en el mundo occidental, que se ha desarrollado durante estos varios siglos, pongámosles unos 5 siglos y antes también. Ahora nosotros decimos los humanos somos los más inteligentes. Y si compito jugando ajedrez con el chimpancé, personalmente tal vez me gana el chimpancé a mí, porque no soy muy allegado al juego, pero en general vamos a decir que somos más inteligentes, pero no necesariamente. El campo de la biomimética está, o quiere, mejor dicho, está empezando o se ha desarrollado a partir de que vamos a copiar a la naturaleza. Básicamente, queremos explorar cómo funciona la naturaleza y acoplar estos mecanismos o estos procesos hacia nuestra sociedad, ya sean sistemas tecnológicos, sistemas económicos, sistemas sociales, etcétera. Y claro, dentro de de este desarrollo de la biomimética, hemos realizado algunos avances. Aquí les presento unos ejemplos que son muy representativos en sí de la biomimética, donde la estructura de los autos son replicadas a partir de un pez, por ejemplo, en la primera imagen, para obtener menor resistencia del aire. Asimismo, con esta misma idea, aspas de viento para generadores eólicos están inspirados en en las pequeñas ondulaciones que tiene la superficie de las ballenas, igual con el mismo objetivo, reducir la resistencia del aire. Por último, quiero presentar, bueno, más adelante les voy a especificar más, pero este edificio que ven en la parte inferior está inspirado por un nido de termitas. Ya, las termitas que viven dentro de su termitero, podríamos decirlo así, tiene suficiente temperatura y suficiente aire para realizar sus actividades. Y ese concepto fue imitado dentro del edificio. Y así la biomimética parte de varios principios, donde básicamente la naturaleza ha sido un laboratorio de investigación que tiene procesos eficientes. Por otro lado, la naturaleza resuelve problemas complejos, pero ¿cómo ha ido haciendo mediante todo el tiempo de los millones de años de evolución? Y asimismo, generando procesos, también se genera información. Entonces, la idea de la biomimética básicamente es copiar o entender estos procesos y nuevamente, en recalcando el concepto, aplicarlo en lo que necesitemos. Siguiendo con el ejemplo que estaba diciendo, ¿no es cierto? Este se llama el edificio Eastgate Center en Zimbabue y justamente se asemeja al termitero con la idea de que pueda existir entradas y salidas de aire fresco y de aire caliente. ¿Para qué? Para mantener la temperatura de confort y así no voy a gastar y no voy a tener necesidad de tener calefacción o refrigeración artificial. Entonces, aquí enlazamos ya con la eficiencia, con los conceptos de eficiencia energética, donde no necesito sistemas para tener confort dentro de los edificios. Sí, y por ende, obviamente, un menor gasto de energía. Otro ejemplo dentro de la arquitectura es el Gherkin de Londres, este edificio un poco famoso en esta ciudad. La estructura está inspirada, mejor dicho, en esta esponja que se llama el Venus Flower Basket y básicamente es lo que sostiene al edificio. Asimismo, tiene
esta estructura le da, mejor dicho, la estructura no tiene columnas interiores, ayuda a la resistencia al viento y también ayuda a la ventilación en todos los pisos. Este diseño que es más actual en realidad está en concepto. Si ustedes pueden ver, la Torre de Vida en Dakar quiere simular a los baobabs, que es una especie representativa en África, en Senegal. Y también la idea es tener patrones para una buena iluminación, para tener perdón, la distribución de ventanas, entre comillas, está dado por distribución de manchas de peces en animales para tener unas fachadas que pueden controlar la luz interna, ¿sí? Entonces, básicamente en este caso, en este diseño, se desea controlar la cantidad de energía eléctrica necesaria para mantener niveles de confort lumínicos. Dentro de la investigación, ya propiamente hablando de la investigación que hice, era básicamente obtener varias ideas acerca de cómo puedo hacer un diseño biomimético para una luz confortable en aulas en la zona ecuatorial. Entonces el, em, sabemos que el Ecuador tiene unas características específicas de lo que es el movimiento del sol y básicamente es lo que nos da la luz natural. Entonces la idea es maximizar la luz natural dentro de las aulas. ¿Para qué? Para evitar el uso de luz eléctrica. Un poco más adelante detallar algunas cosas para que se entienda mejor un poco la idea de lo que se hizo. Para desarrollar diseños biomiméticos en general, existen varias metodologías. Yo había propuesto esta metodología que se llama Biogen, propuesta por investigadores Badar y Kadri del 2014. Pero básicamente la idea es definir, biologizar, descubrir, abstraer, emular y evaluar. Es todo digamos, el proceso de pensamiento para entender no, sobre todo para crear diseños. Una vez creados los diseños, después los podemos evaluar, ya sea, como les comentaba, no solamente es algo lumínico, podemos crear diseños estructurales, crear diseños de cualquier tipo, ¿sí? Pero también lo importante en esto es que no puedo dejar los diseños así, tengo que evaluar dependiendo de mis objetivos. Me dice, no se está viendo la presentación, o sí, Sí, sí se está viendo, Andrés. Parece que algún problema tiene Eduardo Carrión, pero ya, sí ok, estamos bien. ok, Sí se gracias. ve normalmente. Entonces, básicamente, ¿no? Otra vez, simplemente es el proceso de crear los diseños y finalmente evaluar. Y ya se me congeló. Ya, aquí. Entonces, claro, explorar los diseños es es un proceso un poco largo, ¿no es cierto? Porque debemos ir a bases de datos biológicas acerca de qué es lo que estoy haciendo. Entonces, recuerden, mi objetivo era tener luz natural en las aulas para todo el día, en lo posible, ¿no es cierto? De 6 a 6, en lo posible que tenemos luz natural en Ecuador, para no prender focos en la mañana. Entonces, yo sé que la luz natural en Ecuador es más perpendicular que hacia el este, perdón, que hacia el norte o hacia el sur, como sucede en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Y aquí me encuentro con bueno, en realidad hubo como 20 estructuras biológicas que pude consultar, pero de que ya decidí hacer el diseño es de este. El primero se llama el pez Dolichopteryx longipes. Pero si ustedes ven, este pescadito vive en aguas profundas
Es decir, no tiene mayor cantidad de luz solar y por eso tiene aquí al lado de los ojos, se llaman unos óculos, pero básicamente están arriba de la cabeza. Y justamente estos óculos le ayuda a tratar de capturar lo poco de luz solar que viene desde arriba. Entonces, esta estructura que básicamente está en la parte de abajo interactúa con la luz y tiene una mejor visión. Básicamente, este pez ve desde arriba y hacia un poco a sus lados. Desde ahí se parte la idea, entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, ¿cómo propongo el diseño del techo o de la losa, digámoslo así? Eh, para las aulas. Entonces aquí viene un poco la idea. Tengo luz perpendicular. Esta luz perpendicular de alguna manera tendrá que reflectar en un espacio cóncavo y hacia otros paneles. ¿Para qué? Para que igual los paneles reflejen la luz hacia abajo. Hay otro diseño que simplemente de los grados de la luz que tiene algún grado de inclinación también chocará con perdón. Solo voy a buscar el puntero. Aquí. La luz natural con algún grado de inclinación tocará otro panel eh, curvo y también reflectará hacia un panel eh, plano igual y la luz irá hacia abajo. Sí, estas son las propuestas de diseño, las primeras propuestas de diseño que se hizo. Y aquí también me encontré esta es una esponja que se llama Tetia aurantinum. Y básicamente también esta esponja vive en la parte del suelo del mar. Y lo que hace simplemente es tener estructuras triangulares que le permite capturar, ahí sí, la esponja va a capturar luz y radiación solar y necesita varios conductos eh, inclinados para irse a partes más profundas de la propia esponja. Entonces, estas ideas, aquí viene el segundo diseño, digamos, o segundo prediseño que hice. Básicamente son dos ductos de luz correspondientes a la inclinación del Sol en nuestro país. Y yo voy a garantizar que siempre van a tener una cantidad de luz solar que va a ir hacia abajo, hacia los pupitres. Los primeros estos dos prediseños que les comentaba fueron evaluados dentro de cuáles son las cantidades de luz que me daba dentro del aula y simplemente no eran suficientes, no funcionaron. Por lo que propuse un nuevo diseño que básicamente es la combinación de los dos. Aunque aquí ya no tengo superficies curvas que puedan reflejar, igual juego con superficies rectas que me puedan, que van a reflectar la luz hacia abajo, ¿sí? Se considera que los materiales tengan un nivel alto de reflectancia sin ser tipo espejo, pero con pinturas blancas o pinturas muy claras tendría unos buenos niveles de reflexión. Y claro, se hace todo el juego. Ahora entro en la parte de evaluación. Este ya fue el diseño definitivo. Ahora, la evaluación de este diseño, como es lumínico, simplemente hago con las condiciones extremas de luz, las cuales en nuestro país es los equinoccios, que básicamente es en marzo y en septiembre, que sería la luz perpendicular. En verano sería hacia el norte, si no estoy mal, sí, por ahí. Tendría una inclinación hacia el norte y en el solsticio de invierno, por ahí tengo un pequeño error, el 21 de diciembre, el solsticio de invierno, estaría un poco la inclinación hacia el sur. Igual tomando en cuenta el movimiento del sol diario, que sería de este a oeste, también tiene en cuenta este diseño.
Pero como les comento, esta parte, o sea, es como la evaluación. ¿En qué condiciones voy a evaluar? Voy a evaluar para estos días, que son mis condiciones extremas de inclinación del Sol. Y claro, bueno, no he hablado mucho del software que utilicé. El software que utilicé en este caso se llama Design Builder. Design Builder es un software que hace simulación energética en total. ¿Qué quiero decir? Hace simulación de temperatura, hace simulación lumínica, hace simulación de flujos de aire interior para cualquier proyecto arquitectónico. Entonces, básicamente, los resultados de estas evaluaciones de diseño, primero mis límites fueron, necesito que esta aula tenga más de 300 luxes y los resultados más o menos me están dando acá. En los extremos, en los solsticios que era de verano y de invierno, tengo varias sombras. Los extremos de las aulas están oscuros, ¿sí? Mientras que los colores azules y celestes me indican que sí tiene más de 300 luxes, ¿sí? También un poco en esta evaluación se evalúa mucho lo que es las condiciones del cielo. Arquitectónicamente, para la luz natural, vamos a tener cielos despejados, que se llama el clear sky, o el cielo overcast, que básicamente es un cielo nublado uniforme. Dentro de estas evaluaciones, como ven, básicamente mi problema sí es estos extremos, como les decía, los solsticios de verano e invierno, donde tengo áreas oscuras, ¿sí? Aquí ya, digamos, un poco más en la práctica dependerá de la distribución de la aula. No sé dónde estará, digamos, no se definió la posición del pizarrón o la posición de los pupitres, porque es de una manera más general. Sí, hasta ahí, ¿no? Entonces, no, básicamente este diseño, como les comentaba, los anteriores no tenían muy buenos resultados. Sin embargo, este último diseño, que fue la combinación de todas las ideas, tuvo estos resultados. De ahí, yendo un poco más allá de solamente la perspectiva de las formas, la biomimética también busca ir más allá y aquí vemos un poco las perspectivas que se llaman los fisiodiseños, que básicamente es en materiales. Nanoestructuras biológicas que hay estrías, hay relieves, etcétera, nos pueden dar mayores índices de reflectancia, mayores, inclusive filtraciones de cierta radiación que no necesitamos, que podría ser aplicada a algún tipo de claraboyas o de pérgolas, pueden ser utilizadas en esto. Todo inspirado en lo que ya existe en la naturaleza. Y asimismo, este campo está, bueno, en realidad está dirigido mucho por los europeos, pero aquí les invito a ver algunas páginas web. Este es el Instituto de Biomimicry. Ellos han recopilado ya muchos años mucha información acerca de qué es lo que podemos aplicar o cómo podemos aplicar, no solamente en arquitectura o en diseño de cualquier proyecto arquitectónico, sino en todas las áreas. Aquí también nos muestran los ejemplos reales de investigaciones, por ejemplo, aquí en este Ask Nature ORG Innovation. Entonces, por ejemplo, cómo sacamos materiales de colores sin tener colorantes, por ejemplo, sin tener colorantes químicos, hay muchas cosas. Estrategias de waterproofing, que sería de impermeabilización de materiales o impermeabilización de cualquier tipo de objeto. Todo esto tiene una gran innovación, ¿sí? Entonces, solamente un poco para terminar con el tema, todo este tema de la biomimética es creatividad, es innovación, es diseño. Y también nosotros en Ecuador, como país megadiverso, también deberíamos tener estas nuevas ideas.
Esto también va conjunto con la investigación biológica. Nosotros entendemos que somos países megadiversos, pero todavía no sabemos ni siquiera cuántas especies tenemos en realidad. Mucho más otros países, por ejemplo, como Brasil, que tiene mayor extensión de selva, no sabemos qué especies existen y asimismo, si no sabemos qué especies hay, aún no sabemos qué podríamos obtener de este conocimiento que es un conocimiento natural, digamos así. Entonces, este campo de aplicación de la biomimética tiene grandes potenciales. Ya sabemos, buscamos la eficiencia en la reducción del consumo de energía y el consumo de recursos. Si queremos ser sostenibles, podemos tener y guiarnos por estas ideas, porque asumimos que todos los procesos son eficientes. Asimismo, la estética también interviene, podemos jugar, como decía también, es creatividad, es jugar con las cosas y por último, la innovación, ¿no es cierto? La innovación en la arquitectura y no solamente creo que de edificios, ¿no es cierto? Podemos considerar ya diseños urbanos, diseños un poco más amplios que limitarnos a solamente una casa o un proyecto puntual. Con esto, les agradezco mucho su atención. Con gusto, si tienen alguna inquietud, algún comentario, bienvenidos. Gracias, Andrés. Si por favor le puedes cerrar la pantalla para iniciar el conversatorio. Bueno, estimados colegas y amigos, como ustedes han escuchado, interesante el tema, el uso de la naturaleza, el uso de la luz como para poder nosotros mejorar la construcción en general, utilizando menos recursos y obviamente mejorando el otro uso de los recursos también. El señor Taipe está levantando la mano, por favor. Está sin audio, G Taipe. Buenas noches. Hola, bienvenida. Hola, ¿qué tal Andrés? Hola Gaby, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Aquí escuchando tu interesante conferencia, mi querido amigo. Una consulta, una duda. Considerando un análisis costo-beneficio, ¿qué tan viable es la aplicación de la biomimética en el Ecuador? Por ejemplo, el caso que veíamos. El aprovechamiento de la luz natural con respecto al gasto, los costos que vendría a tener pues la aplicación de la luz eléctrica. ¿Cómo sería? O sea, si en tu investigación hiciste ese análisis costo-beneficio o no. Ok, bueno, en realidad no, no era un objetivo de la investigación. Sin embargo, claro, es que eso ya depende también de cada proyecto, por decirlo así, inclusive de cada tecnología biomimética que tú quieras implementar. Claro, si yo te digo, ok, durante todo el año tú no vas a prender la luz en esa aula, tú no vas a necesitar prender la luz de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Tendríamos que ver qué gasto energético implica y, claro, calcular los costos. Pero también de qué dependen los costos de un edificio, en este caso educativo, también dependerá de si es que se quedan, digan, no sé, me voy a inventar. Este edificio, esta universidad o esta escuela se queda hasta las 9 de la noche. Entonces, o no. O digamos, si es una escuela, se quedas desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, donde probablemente sí tengas un ahorro energético. Pero si es una universidad que cierra a las 9 de la noche, probablemente los gastos energéticos están más centrados desde las 6 de la mañana, perdón, desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. ¿No es cierto? Pero, claro, pero como te comentó, eso sí, de verdad, sería aplicado a cada caso. Gracias, Gaby. Estimados colegas, ¿alguien más alguna pregunta? No, yo no. Fernando, por favor.
No se te escucha. No. Hasta que soluciones, Tañita quiere hacerte una pregunta, Andrés. Dele. Buenas noches con todos. Me pareció un tema bastante interesante el que coincidencialmente ahorita lo estoy escuchando y participando porque terminé una carrera de teología en la cual recibí yo una materia que es ecología integral y espiritual. Ustedes, los arquitectos y los ingenieros, no sé si en algún momento se han puesto a pensar que realmente la creación es una inspiración de el Todopoderoso para la humanidad. Y de hecho ya estamos dando unas pequeñas pautas como la de esta noche en la charla que nos acaba de dar Andrés. ¿Cómo le ven ustedes este tema de la ecología integral y espiritual con el tema ya más técnico? ¿En qué sentido podría incorporarse lo uno con lo otro? Ok, muchas gracias por su pregunta. Y creo que su pregunta se contesta básicamente con los principios que dije al principio, ¿no es cierto? La biomimética, siendo, como usted me pregunta, ¿no? Siendo muy de ingeniería. Entonces, como ingeniero, ¿qué busco? ¿Qué quiero? Quiero eficiencia. Quiero que se cumpla un objetivo exacto. Entonces, claro, voy a la naturaleza a buscar, a ver quién hizo tal cosa. Cómo la naturaleza, no, generalmente ahorita en los animales se está buscando cómo aprovechan la energía los animales, por ejemplo. Entonces, el punto es, sí, yo creo, bueno, ahí sí personalmente diría que el principio de eficiencia es cuando se ajusta a esta parte teológica. Y asimismo, digamos, sin tener ese concepto de la teología, ¿no es cierto? Yo te digo, la eficiencia se hizo o se creó a partir de todos los millones de años de nuestra evolución o de la evolución aquí en el planeta Tierra. Y claro, y tú me puedes decir, claro, ahora sí, teológicamente vamos a discutir de dónde vino esa evolución, ¿no es cierto? O quién creó, o lo que filosóficamente también existe, que es se llama el diseñador universal. No me acuerdo, hay una palabrita. El, sí, el diseño universal o el diseño, algo, Sí, sí. Ajá. ¿quién es el diseñador, no es cierto? Ahí como que vamos por esa idea. Pero sí, o sea, eso te digo, como ingeniero, ¿qué busco? Un proceso, una eficiencia y voy a aplicar a donde yo lo quiero. Entonces, no creo que sean pensamientos o ideas contrarias. Al contrario, las dos se van de la mano, o sea, a mi criterio, un poco personal. No sé si Fernando ya estás con el audio. No. No, hola Pato, buenas noches con todos. Yo Hola quisiera, Orlando. Dale. quisiera una pequeña inquietud. Eh, Hola Andrés, realmente me parece súper chévere el tema. No lo había escuchado mucho que digamos de la biomiméticos. Me imagino que esto va muy de la mano con la parte arquitectónica. ¿Cómo le ves aquí? ¿Cómo ha sido la reacción con la parte de arquitectura con respecto a este tema? Porque de ley después va a la parte de ingeniería, entonces, pero lo primero sería la arquitectura, cómo se enfocan ellos, cómo ven esto, cómo se puede aplicar en nuestro medio. ¿Hay aceptación o qué tal? Te comento un poco, sí, como también, como les decía, en Europa ya existen estas ideas, existen estas investigaciones. Ahora, traer digamos, a los países en vías de desarrollo es complicado. Ha sido complicado. Mi investigación es del 2015. Cuando yo regresé a Ecuador de estudiar, no se hablaba nada de esto. Después de 10 años, ahora dentro del sector construcción, sí se habla de la sostenibilidad. No te voy a decir que se habla de la biomimética, pero sí se habla de la sostenibilidad en cuestión de diseños, de sistemas. Ahora ya se escucha más que se integren las energías renovables, que se integren las captaciones de agua lluvia, que se integren jardines o techos o muros verdes.
Estas ideas se están integrando. Yo personalmente, si te digo, ha sido un proceso muy lento. Ha habido iniciativas públicas e iniciativas privadas que no han avanzado en realidad en tratar de integrar bien a la sostenibilidad dentro del sector, pero porque es un sector muy duro, digámoslo así, es un sector muy tradicional donde se resiste a tener nuevos materiales, por ejemplo. Se resiste, y eso te digo más de ingeniería, ni siquiera de arquitectos, porque los arquitectos sí pueden estar más abiertos a jugar con las formas o con los materiales, pero dentro del sector construcción, meterle un nuevo material o decirle, mira, aquí creamos un nuevo material es un poco más difícil. Se ha hecho, si existen proyectos puntuales donde, por ejemplo, algo más práctico, ya hay proyectos arquitectónicos que han accedido o que participan en las certificaciones sostenibles, por ejemplo, que sí existen ejemplos en Quito, en todo el país, pero sin embargo, si me dices la muestra es muy pequeña para todo lo que es el sector construcción. De ahí la creación, como les comentaba también, yo creo que la biomimética tiene mucho mayor potencial dentro de la creación de los materiales. Yo tengo, por ejemplo, ahorita estamos desarrollando materiales, estamos evaluando materiales acústicos para mejorar la acústica a partir de residuos, por ejemplo, ¿ya? En sí no es una biomimética, pero son innovaciones que se está tratando de dar dentro de los sectores. ¿Qué más andábamos haciendo? Hay los paneles de banano, los paneles hay otros de caña de azúcar. Unos estudiantes míos están desarrollando actualmente estos proyectos. Pero sí, o sea, como te digo, en realidad el sector construcción, por más, es muy tradicional, Sí. digamos, no le gusta cambiar mucho. Y claro, inclusive, aunque presentes estudios de costo-beneficio, ahí sí igual, son reticentes, ¿no? Igual, pero esto también viene mucho de la mano con los clientes. Las personas te van a decir, a ver, ¿de qué es no sé, me invento, ¿de qué el tablero de la cocina, de qué es? Y le dices, no, es que es de un nuevo material. También, o sea, también va de la mano. Clientes, sector. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad, algunos de ustedes visiten las ferias de sostenibilidad. Bueno, estoy haciendo un poco de propaganda, pero dentro de estas ferias de sostenibilidad hay una partecita que es de construcción. Ahí se están presentando los materiales que están saliendo al mercado. Hay casas completamente con ideas sostenibles. Entonces ahí les invito que algún rato puedan visitar esas ferias. Son muy interesantes. O sea, ellas, digamos que presentan mucho de la teoría, digamos, a la práctica, a lo que ya se puede vender y comercializar. Ok, chévere, no, sí, ¿Ahí me realmente escuchas? cambiar un material por otro en nuestro medio es bien complicado. Lo he visto muy de cerca. Chévere, muy amable, gracias. Gracias, igual. Gracias, Orlando. Fernando, ¿Ahí se me escucha? ahí te escuchamos clarito. Qué bueno, muchas Ahí gracias. sí. Solo súbete el volumen un poquito. Bueno, hay que decirte, bueno, felicitarte y segundo decirte que no te desanimes. Este tema lo iremos caminando a lo largo del tiempo y iremos llegando a algunos temas ya para presentarnos, algunas cosas que podamos presentar las ideas adecuadamente, ya con ejemplos. En el caso nuestro, nosotros estamos trabajando algunos temas, pero pensamos que es un subject, un tema en el que nosotros vamos a trabajar en colaboración con otras especialidades, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, cuando tú hablabas de la casa, tú decías, estabas pensando tú en una aula cuadrada, rectangular. ¿Y qué tal si le cambio la condición de borde y le pongo redonda? ¿O qué tal si le hago hexagonal porque son 6 aulas con una profesora? ¿No es cierto? O sea,
creo que vale la pena que la innovación no solamente esté en la tecnología de mimética, de la biotecnología, sino adicionalmente trabajar con las otras especialidades para plantearnos esta posibilidad de innovar, pero juntos en las diferentes especialidades. ¿Qué te parece? Completamente de acuerdo. Claro, ustedes me dicen, claro, ahí está, tu habla es un cuadrado, ¿no es cierto? Claro, pero eso viene mucho de ser ingeniero, en realidad. Pero claro, el arquitecto, él tiene la idea de las formas, la idea cómo funcionaría. Y principalmente el tema de la biomimética está principalmente ligado a la biología. Como yo actualmente también, mi facultad es en realidad de ciencias biológicas. Nosotros estamos ahí en conjunto. Estamos los biólogos, que es la carrera de biología, y la carrera de ingeniería. Entonces, ahorita, como la facultad también es un poco joven, ahorita estamos ya un poco más arrancando con estos temas más de integración. Estos últimos tiempos estuvimos un poco como reestructurando un poco nuestra ingeniería, pero ahorita ya vamos con nuevas ideas. Entonces, justamente esto de la biomimética necesito, claro, si es en construcción, necesito de ley al arquitecto. Si es biomimética en sí, necesito un biólogo que me ayude. Pero sí, por supuesto, es un trabajo integral. Sobre todo la sostenibilidad también es un tema integral, no solamente de ingenieros o inclusive o de administradores o de costos, ¿no? Que también se debe tomar en cuenta, más allá de solo de la tecnología. Sí, así es. Gracias, Andrés. Igual, gracias. Gracias a usted. ¿Alguna otra inquietud, estimados colegas y amigos? No, solo quisiera nomás un poco puntualizar lo del asunto de costos. Realmente cuando se hace ese tipo de análisis, si no va de la mano de algo de costos, es mucho más difícil poder entrar. Porque si alguien le dice a un constructor, a un cliente, esto te va a costar más al inicio o a largo plazo, o digamos al inicio te va a costar más, pero a largo plazo vas a tener un beneficio, eso es un enganche de cierta manera, eso hemos visto en otras áreas. Y acá también podría ser lo mismo, es decir, es de ley que el costo inicial puede ser diferente, puede ser mayor por la arquitectura, va a ser diferente. Entonces, pero a largo plazo, no sé, 10 15 años, el gasto de energía va a ser tal, X, por dar valores, por no dar valores, entonces va a haber un beneficio adicional. Y hay mucha gente que realmente actualmente sí se interesa por eso. Antes no era mucho, pero actualmente sí creo que hay más interés por beneficios a largo plazo. Eso nomás quería comentar. Claro, solamente les comento un dato. Al principio de la construcción sostenible en Europa, cuando empezaron las ideas, se tenía la hipótesis de que la gente iba a pagar más por un producto ecológico, bueno, por un edificio ecológico, mejor dicho. Bueno, esto también aplica a todo. Y justamente como ellos ya se empezó a innovar, se empezó a crear proyectos ecológicos, pero la gente no estuvo dispuesta a pagar un mayor precio. Entonces ahí entra una nueva fase de todo lo que es construcción sostenible, en decir, ok, tenemos que crear edificios y proyectos al nivel del mismo mercado y de ahí que se perciba el nuevo valor sostenible o ambiental o de conservación dentro de sus proyectos. Sí. Porque en realidad la experiencia de Europa es que no pudieron vender a mayor precio igual cualquier proyecto. Y eso también está dado y esa idea, mejor dicho, esa experiencia también fue dada en productos normales, en otro tipo de productos. La gente no está interesada, mejor dicho, el, eh, el valor ambiental no hace que la gente lo compre. Puede ser un valor secundario, sí, pero no, la gente te va a decir, la gente ha dicho, mejor dicho, no te va a decir, la gente dice, usted empresa, su misión es cuidar el ambiente. Usted no puede vender productos que van en contra del ambiente. Usted debe ofrecer cosas que están a favor del ambiente y que me favorezcan a mí como cliente. Esa ha sido la experiencia en realidad de Europa y eso o sea, en realidad nos explicaron allá. Por eso la idea es que
haga todo. O sea, por eso siempre es importante desde el diseño, estrategias sostenibles, pero que no sea muy caro el producto final. También. Sí, y bueno, y en realidad dentro de esa misma experiencia, dentro de esta fase de la que hablo, sí hay proyectos exitosos. No se ha subido el precio, pero la gente ahí sí percibe esta nueva idea como mejor. Entonces elijo por tal caso, aunque el precio sea el mismo. Ok. Vladimir. Es- ¿Ahora sí me escuchan? Sí, les Bueno, buenas escuchamos. noches con todos y felicitaciones, Andrés. Este es un tema nuevo, al menos para mí. Este uso aquí en el país o en un proceso arquitectónico de aprovechamiento de la luz solar. Un comentario solamente. Yo pude observar en un templo subterráneo enorme que existe cerca de Madrid, que se llama el Valle de los Caídos, así se llamaba en ese tiempo. Luego ya le cambiaron el nombre a esta catedral subterránea que está ahí cerca de Madrid. Actualmente se llama el Valle de los Cuelgamuros. Este fue un templo que fue ordenado por Francisco Franco eh, para utilizar la mano de obra de todos los prisioneros de la Guerra Civil Española. Es una iglesia, es un templo con una cúpula en la parte central y en ella existe un orificio que permite el paso de la luz solar exactamente en el mes de nacimiento de Francisco Franco. Francisco Franco y como se llamaba Primo de Rivera, es el nombre del fundador de la Falange Española, estaban enterrados ahí, en ese tiempo que yo visité, estaban ahí, y este haz de luz entraba directamente a la mitad de las dos losas de piedra que eran el sello donde estaban los restos de ellos, ¿no? Claro, me imagino que esto no entraría en lo de biomiméticos, sino más bien en sideromiméticos, ¿no? Que se han utilizado. Y bueno, es una cuestión simbólica, tal vez decorativa, si se quiere, pero que nos indica de que más o menos por los años 40, 50, que fue cuando se construyó este templo, ya había la idea de utilizar las características, ¿no? De un haz de sol que iluminaba a estas dos tumbas de estos líderes españoles. Eso quería hacer un comentario. Y felicitaciones nuevamente. Muy bonita la charla. Habría que ampliarle porque de esto hay muchas cosas, como por ejemplo el uso de minerales que son reflectivos, ¿no? Que se pueden utilizar en algunas partes decorativas, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Igual su comentario. Y claro, les comento que, claro, este conocimiento en realidad ya existía desde mucho, mucho antes. Ahora la diferencia y la ventaja es que ahora tenemos un software que nos puede hacer muchas cosas que en un día, ¿no? Pero les comento también un dato similar. En la catedral de Quito, el 21 de junio, o sea, el día del solsticio, siempre se ilumina el corazón de Jesús. Hay una dentro del altar de la catedral, se ilumina justamente el corazón de Jesús y va la misma idea, ¿no? O sea, la arquitectura, digamos, solar, la idea del movimiento del sol ya existe y bueno, y eso me parece que es aplicado en muchas catedrales del mundo, por decirlo así, cristianas. Pero sí, este conocimiento ya existía, digamos así, ya se tenía en cuenta en muchas cosas que se convierten en simbólicas, ¿no? Como Vladimir lo ha indicado. Entonces ahora la idea es saber cómo le hacemos para ser un poco más eficientes, ¿no? Ahorita que nuestro objetivo es la eficiencia energética. Ujú. Muchas gracias.
¿Alguien más, estimados colegas y amigos? Bueno, tú hablabas de los solsticios. Para hacer la cancha de cuavóley, ¿en qué fecha se debe trazar la línea de la red? Híjole, no, no sé, no soy voleibolero. Si no, ya tendría la respuesta de una, ya sabría. Debe ser orientación norte-sur. No me conviene estar este-oeste. Orientación norte-sur, ¿ahora en qué línea? No sé. ¿El La 21 línea, de marzo o el 21 de la septiembre línea se del dice que se donde debe pongo la java, trazar no sé. la red de cuavóley porque el sol sale de la manera más exacta y obviamente no te hace sombra y no te afecta la vista cuando juegas de cuavóley? Entonces, claro, es una aplicación de lo que tú hablabas como una solución en base a la evolución, llamémosla así, de la naturaleza. Porque claro, indudablemente, si yo soy deportista de ecuavóley, la cancha debo ponerle de esa manera. Pero esto no me enseña el ayer, sino me enseña toda la historia que ha pasado y ha transcurrido a través del tiempo. Lo mío pasa con lo que decía Vladimir, el haz de luz y todo. Los antiguos mayas justamente utilizaban para sus temas astronómicos y todo lo demás, el cómo ingresa la luz a través de diferentes orificios en sus construcciones. Y claro, y los seres humanos hemos aprendido mucho de los animales. El por qué hacemos una construcción X, porque el animal funciona de esta manera y nos lo ha demostrado en la historia. Alguien te preguntaba, no recuerdo si fue, creo que fue, bueno, se me fue el nombre, Orlando me parece, sobre el tema de los costos. Y ese es el grave temor que los constructores tenemos, porque normalmente de los dibujos que tú hacías, por ejemplo, este edificio en Sudáfrica, me parece que era, indudablemente va a costar muchísimo más que un edificio común. Pero ahí hay que comenzar a sopesar el cuidado a la naturaleza, la utilización de los recursos, especialmente no renovables que existen como el petróleo y algunos más, frente al costo que en el mediano o largo plazo puede significar un ahorro. Y yo creo que este tipo de análisis arquitectónicos, ingenieriles, como lo que tú nos has indicado el día de hoy, el cómo los animales utilizan la luz, el cómo los animales utilizan la temperatura, etcétera, 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 para poder vivir mejor, debe ser también aplicado a la vida nuestra como seres humanos. Muy interesante, yo creo que hay muchísimo camino por recorrer en esto. Si bien es cierto, los países europeos o los de la parte del norte de la línea ecuatorial ya lo van aplicando, pero también es porque las condiciones de satisfacción de los servicios básicos, ellos los tienen cubiertos, mientras que de la línea ecuatorial para abajo todavía no lo tenemos cubiertos y obviamente hasta no satisfacer estos servicios básicos, no existe este dinero como para poder invertir en estas nuevas alternativas de construcción de edificios, de casas y de canchas de cuabole, como te había preguntado. No sé qué opinas, Andrés. Te comento que sí, inclusive esta discusión la tuvimos allá, donde, claro, nosotros, bueno, muchos de mis amigos estudiantes con los que yo tenía la maestría éramos de varios países del mundo y muchos éramos de los países de vías de desarrollo y claro, decíamos, ok, ¿cómo invertir? ¿Cómo en realidad invertir? ¿No? Entonces, en realidad, la respuesta sí va en el diseño y la creatividad de los sistemas. Como por ejemplo, te decía, ¿no? Ahorita ya sí se habla de los sistemas de recolección de agua, ¿no es cierto? Por ejemplo, se habla. La idea es, ¿debería ser más caro? No. Entonces la respuesta es no. Debemos hacer de alguna manera que no sea más caro, que compita en sí dentro del mercado. Y claro, o sea, yo estoy muy de acuerdo con lo que dices. Como países en vías de desarrollo tenemos o sea, no otras prioridades, porque en realidad el uso de recursos también son unas prioridades que necesitamos. Pero sí, ahí está la creatividad y todo. Y como también ya mencionamos un poco la integración de saberes, de implicar al arquitecto,
a nuestro especialista de costos, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, sí, no creo que, yo creo, te cuento que por ese lado no le veo ningún problema. Yo creo que más bien es un poco convencer al constructor y al cliente, sobre todo, acerca de cómo se perciben estas nuevas ideas. Creo que más bien es un poquito, un problema un poquito más complicado de cambiar la mentalidad, pero sí se está haciendo. Yo creo que al menos en Ecuador, o en las grandes ciudades de Ecuador, que es Guayaquil y Quito, algo se está haciendo en este cambio, digamos, del sector. No sé, tal vez ustedes saben de esto de las construcción, de las certificaciones de las construcciones sostenibles. Cada vez sí se está ampliando más estas ideas. Les dejo un poco por el chat los nombres. Las construcciones LEED, que es de los gringos, las construcciones BREEAM, que es de europeo, no la vemos mucho acá, pero principalmente la certificación H. Esta es un programa del Banco Mundial que fue aplicado para países en vías de desarrollo. Esta certificación es más amplia aquí, o sea, ya existen ejemplos acá del H que son más amigables, digamos, con el constructor en cuestión del proceso de costos y de todo lo que pide. Sí, sí es un poco más caro, es caro, mejor dicho, que se han aplicado, sí hay ejemplos aquí en Ecuador, pero son inversiones muy altas. Son inversiones altas de proyectos. Y claro, como también mencionabas, por ejemplo, estos diseños grandes o te digo, qué sé yo, el Gherkin, imagínate el Gherkin o el otro diseño de África. Eso es arquitectos y financistas, pero ahí estamos hablando de las grandes ligas mundiales. Porque ahí también se mete ¿cómo es? En de los árabes, no me acuerdo el país, ¿no es cierto?, de ley han de haber escuchado que quieren hacer Dubái. la ciudad, no quieren hacer la ciudad lineal y quieren atravesar una ciudad lineal con todo el desierto, dentro de todo el desierto, y decía, sí, vamos a ser sostenibles, ni sé qué, pero claro, ellos tienen toda la plata del mundo, o sea, seamos un poco realistas. Bueno, a la final creo que no está floreciendo esa idea porque dicen cómo va a ser toda una ciudad lineal atravesando el desierto. Es logísticamente imposible, pero esas son las ideas que se da. Y sí, o sea, así está el mundo. Quienes están innovando en esto, sí, es los países que tienen plata, literalmente. Pero sí podemos ver ejemplos que son aplicados acá. También Perdón. También en cuestiones energéticas debemos tener en cuenta que los problemas de ellos no son los mismos que los nuestros, por ejemplo. ¿A qué me refiero? Pues, en Quito no necesitamos mayormente sistemas de calefacción o de aire acondicionado. Digamos, nuestro mayor gasto energético es lumínico y si es que es necesario, el de ventilación. Esos son los más grandes gastos energéticos a nivel de energía eléctrica, ¿no es cierto? De ahí también tenemos los otros sistemas, que sería de agua caliente, que eso siempre vamos a necesitar todos, pero justamente eso, cada lugar, igual las necesidades energéticas de Quito no son las mismas que de Guayaquil, porque ya sí vamos a necesitar aires acondicionados, etcétera, ¿cierto? Entonces eso también se ve, y bueno, eso ya es la parte de la arquitectura y los sistemas bioclimáticos, que también hay unos pequeños ejemplos acá. Y asimismo, todo esto, yo creo que todo este sistema toda la idea de sostenibilidad aplicada a la construcción, tenemos ejemplos de todo aquí en Ecuador. Pero los ejemplos buenos y los ejemplos no tan buenos. ¿A qué me refiero? Que te están vendiendo un edificio verde cuando no es un edificio verde. Cuando te dice, aquí viene el arquitecto de ni sé dónde, pero en realidad te están construyendo un edificio en una quebrada y tal vez probablemente saben de quién estoy hablando, pero, pero donde Quito es una ciudad que necesita tener unas quebradas saludables y no mandarte un gran edificio. Entonces, como les digo, hay muchos ejemplos buenos, también hay ejemplos no tan buenos, pero ahí estamos como inclusive metiendo toda la idea, ¿no? En el sector. Eso.
Bueno, Fernando. Déjame comentar una última cosa. Fernando. Mira, en el tema este de los edificios, el municipio les planteó a los constructores, si tú haces elementos sostenibles en energía, en agua, etcétera, se puede canjear con un piso, dos pisos más adicionales en el edificio, ¿no es cierto? Y lo cual implica que estas ideas necesitan cierto respaldo desde la municipalidad, desde el regente local, provincial, nacional. Entonces, ese es un tema. El otro, te invito a que vayas al lado de la Plaza de Toros, hicimos unos suits, unos elementos en el que le deprimimos al parter, le llevamos al psicólogo y le deprimimos, para que reciba el agua de la calle y en vez de tener un sumidero y una red, tienes tú ahora una retención y tienes un jardín. No significa que no estás haciendo ingeniería civil, no significa que no tienes tú una caja donde recibes o una red, sino que significa que poquito a poquito vamos a ir interviniendo en la ciudad y presentando las ideas. Y yo creo que esa sería la invitación, o sea, que podamos hacer ejemplos y cosas prácticas que nos permita conversar que hay otras posibilidades en la ciudad y no tan caras e inclusive mucho más económicas. Porque al finalmente si yo retengo el agua en las casas o retengo en los espacios públicos, el día de hoy se hizo una reunión a las 11 de la mañana en el en México DF para discutir cómo retener el agua lluvia en las escuelas. Ese es un golazo, o sea, para mí es una maravilla, porque significa que tú trabajas la educación con los guaguas y hablas de sostenibilidad, ¿no es cierto? Con temas prácticos, concretos. Entonces, yo creo que más bien el tema no es tanto compararnos, ni pensar que yo quiero llegar a ser, porque no quiero llegar a ser. Yo soy andino y vivo aquí. Y Quito tiene 3 climas. Si una cosa es si lo vas a hacer para el páramo, y tienes páramo en Quito. Otra cosa es si lo vas a hacer para la zona templada, donde está la empresa de agua, donde está el jardín, ¿no es cierto? El centro comercial. Y otra cosa es si lo haces para Perucho o para San Antonio, donde tienes un clima seco. Entonces, tenemos que pensar nuestra realidad con nuevas tecnologías, con posibilidades de innovación, pero pensar nuestra realidad. O sea, no podemos hacer lo que hacían antes en la norma de edificabilidad. Tenían copiada la norma de Londres para la retención de agua lluvia en los edificios. Y claro, o sea, yo no tengo aquí 24 horas, 12 horas de lluvia continua y pertinaz, ni está jugando el Manchester con el Chelsea y está lloviendo suavito, ¿no es cierto? Eso no pasa aquí, pues. Eso tendría que estar en el páramo arriba y muriéndome de frío. Entonces, en Quito tenemos que pensar múltiples soluciones, porque tenemos múltiples pisos. ¿Sí? Posiblemente incluso las especies, habría que hablar de un bioclima. O sea, la especie me va a decir que una es en San Antonio, otra es en Guamaní. Y entonces la solución no puede ser la misma para Guamaní que para San Antonio, de Pichincha, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que más bien antes que compararnos y decir que quiero ser como Nueva York, sí, no, yo quiero ser quiteño. Y aplicar aquí las soluciones. Ese era mi comentario. Muchas gracias, Fernando. Sí, no, completamente de acuerdo, ¿no? Como digo, no todos tenemos las mismas necesidades y justamente está en nuestras ideas y este tipo de innovaciones es cómo tratamos de mitigar los problemas o totalmente si podemos evitar este tipo de problemas. Por ejemplo, lo de la retención de lluvia, ¿no es cierto? Entonces te cuento que en mi facultad un poco, los chicos un poco se dedican a esto de los corredores biológicos y estamos tratando de que sea de la parte rural, pero también queremos indicar en la parte urbana. Hay algunos proyectos que se están dando con algunos colegas ahí de la facultad que se están tratando de hacer. Y claro, también por supuesto, como decía, queremos ser biomiméticos ya, pero primero necesito saber la biología. Necesito saber qué hay dentro de mi ecosistema, qué puedo hacer. Si no, se queda solamente en palabras. Y claro, de todo esto se trata, todo lo que es arquitectura bioclimática, todo lo que es de esto de los ecosistemas, de la biomimética, ¿no es cierto? Es conocer.
Afortunadamente creo que de manera ambiental al menos tenemos, desde mi visión, sí, ahí al menos tenemos datos de muchas cosas, de variables ambientales en Quito. Deberíamos un poco tratar en Cuenca también, en Guayaquil también un poco, que podríamos ahí un poco jugar. De ahí nos tocaría también hacer investigación en la Amazonía, sobre todo que también tiene sus propios problemas y también tiene su propia geografía, su propio clima. También deberíamos investigar por allá, pero sí, ¿no? O sea, estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Fernando el día de hoy. Chévere. Creo que debemos cerrar con las palabras de un arquitecto, así que Byron, te invitamos para que emitas tu criterio. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? Te escuchamos bajito, pero te escuchamos. ¿Sí me escuchan? Sí. Este es un tema interesante, muy interesante. En anteriores ocasiones he participado en eventos que promueven las Naciones Unidas para la integración de soluciones naturales a problemas que se están incrementando en esta época por el tema climático. Entonces, me gustaría consultarle qué opina él sobre soluciones como, por ejemplo, techos verdes en las edificaciones, este, jardines de lluvia en los terrenos que nos ayudan a contrarrestar el efecto de inundaciones repentinas que se dan en centros poblados por el exceso de hormigón en las ciudades. Entonces, la ciudad ya no puede absorber la lluvia y se complica eh, notablemente en el tema de las aguas lluvias. Y por otra parte, me gustaría escuchar algún criterio sobre el tema estructural, porque nosotros, yo soy de acá de Puerto Viejo, que hemos padecido un terremoto eh, extremadamente fuerte en el año 2016, tuvimos otro en el año 1998. ¿Cómo va de la mano este tipo de proyectos con el tema estructural que nos dé seguridad, niveles mínimos de seguridad para nuestra arquitectura en la zona de la costa? Eso sería, por favor. Ok, muchas gracias, Byron. Has topado un tema, el punto muy interesante, que es básicamente por qué hacemos todo esto. Entonces, si hablamos de cambio climático, ¿no es cierto? Entendemos que el cambio climático implica riesgos climáticos de los que queremos mitigar o adaptarnos a este cambio climático. Y también un poco de la otra idea que me dices de la parte estructural, ¿no es cierto? ¿Por qué quieres mejorar las estructuras, digamos, de tus edificios en la costa, ¿no es cierto? Es por riesgo de terremoto, de sismo, etcétera, u otros que estén implicados ahí. Entonces, sí, esto va de la mano. Hablamos de cambio climático a niveles, al menos en ingeniería, en biología, hablamos cambio climático a todos los niveles, que se convierte en el porqué de nuestros proyectos, en el porqué de nuestras ideas, son las soluciones. Entonces, ahí, claro, como nos comentaba, me parece que Fernando, que claro, dentro de la solución de grandes lluvias que nos va a traer el cambio climático en la sierra, necesitamos sistemas de retención de agua, por ejemplo. Entonces, como te digo, el cambio climático en realidad se convierte en la justificación, o sea, que está fundamentada, ¿no? Pero básicamente es la vía para, primero, tener visibilidad, en realidad. Segundo, o tratar de tener fondos también para nuestros proyectos de investigación. El, em, Ahora, por ejemplo, con lo que me consultabas de los muros verdes o de los techos verdes, yo no soy muy fan de los muros verdes en Quito, por ejemplo. Me va a decir por qué. Porque en Quito la pared lateral no se calienta. Lo que se calienta es el techo. Entonces necesitas una terraza verde. Mientras que acá, o sea, como les decía, hay ejemplos buenos y malos. Te ponen un edificio y le ponen en la pared lateral el muro verde, pero en realidad se convierte más en decorativo. Ahora, por ejemplo,
si tu muro verde tiene una intención más de corredor biológico, de conectar áreas biológicas, ahí está bien fundamentado. Sí, pero como te digo, esto sí debe de ir de la mano de todo, de los especialistas, de los promotores. Entonces, ¿qué mismo queremos hacer? Y sí, a diferentes problemas, o mejor dicho, a problemas específicos, entraremos en soluciones específicas. Sí. No voy a, con respecto a tu segunda pregunta, no voy digamos, a meterme en eso porque yo no soy ingeniero estructural, yo soy ingeniero ambiental, no soy ingeniero civil, entonces no tendría un poco, en realidad, la respuesta a las estructuras para la costa. Sin embargo, te comento que dentro de toda esta ola de sostenibilidad se quiere implementar el uso de los materiales más verdes, que básicamente son la caña, maderas. Maderas va en segundo lugar. Lo primero está en boga son la caña y los bambús. Claro, y desde la arquitectura, ¿cómo se llama? Desde la arquitectura tradicional de la costa, me dice, sí, claro, ahora siempre se ha hecho casas de caña, ¿no? Siempre, desde el Guasmo de Guayaquil hay casas de caña, y estoy completamente de acuerdo, ¿no es cierto? Pero las innovaciones están en el tipo de tratamiento que se le da a los materiales, la durabilidad de las cañas o de los bambús. También hay las nuevas especies, no nuevas, pero hay unas especies de bambú que sí han sido importadas de China que dicen que crecen rapidísimo y te mantiene y tiene las propiedades estructurales son muy, muy buenas. Eso te comento, eso nos presentaron el año anterior en unas conferencias que teníamos. Entonces, el uso de este tipo de materiales que estamos cambiando, digamos, a biomateriales, sí están cumpliendo este tipo por ejemplo, o sea, sí cumplen en la función de cumplir con las preocupaciones de estructurales. Sí, entonces, claro, tú dices, me preocupa este nuevo material, tendrá la misma estructura, será mejor la estructura. Entonces, la respuesta es sí. O sea, todo se ha ido estudiando y se ha ido probando en todo, bueno, en todos estos años, que le voy a poner 15 años, un poco más. Sí. Perfecto. Un comentario de Vladimir. Los aljibes fueron pozos recolectores del agua lluvia de invención árabe y traídos acá por España y visibles en casas coloniales de Quito. He observado en muchos lugares de Ecuador aprovechamientos del agua de lluvia en tanques suspendidos. Es muy importante el uso de hormigón poroso en parqueaderos, aceras para recargas de acuíferos o captadores de agua. Sí, te cuento que igual en esta línea de sostenibilidad se ve mucho lo tradicional. Decíamos, si no, cuando no teníamos todo el acero y todo el cemento, ¿cómo hacíamos las casas en todo lado? Por ejemplo, prácticas de enfriamiento de la casa viene de los árabes. Igual, todo lo que es aprovechamiento de agua y almacenamiento de agua también viene de la parte española, de la parte del sur, ¿no? Que también es la parte de desarrollo árabe, que ellos tuvieron su historia. Y claro, o sea, sí, sería muy interesante ver, recolectar información, porque yo sí he visto por ahí algunas tesis de varias universidades que tratan este tipo de cosas. Sería de igual, sí, obtener información, evaluar, probar nuevamente y sería interesante. Hay muchas ideas y estrategias que ya se probaron y de alguna manera se quedaron por ahí en el tiempo. Perfecto. Bueno, tendríamos mucho que seguir dialogando, pero el tiempo creo que está ya copado. Así que muchísimas gracias, Andrés, muy gentiles a todos ustedes. En esta noche hemos estado 19 colegas y amigos participando de tu charla, la misma que se sube al canal YouTube de JICA EPN, la cual ustedes la pueden ver, e invitarles al mismo tiempo para en 8 días un nuevo diálogo sobre los diferentes temas de la ingeniería
que es nuestra profesión, la cual nos apasiona y nos encanta. Gracias a algunos maestros como los que están aquí asistiendo también a la charla, quienes nos ayudaron para querer nuestra profesión. Muchísimas gracias, Andrés. Felicitaciones, tus últimas palabras. Muy gentiles a todos. Un buen fin de semana. Muchos, no, sobre todo agradeciéndoles a todos, inclusive por la interacción, por todo lo que me han escuchado y sobre todo lo importante que es impartir el conocimiento que muchas veces desarrollamos y necesitamos compartir con todos, ¿no? No hablo solamente de Universidad Central o igual, muy agradecido con la Poli, que igual es mi cuna del conocimiento, como siempre le digo, y muchas gracias a todos, ¿no? Espero tal vez tener la oportunidad de compartir algún ideas, proyectos, etcétera, con todos ustedes. Estoy abierto, igual en la facultad también estaríamos muy abiertos a hacer cualquier proyecto. Sí, Muy gentil, Andrés. Entonces tomamos tu gracias. palabra. Felicidades a todos. Buen fin de semana. Disfruten. Cuídense Buenas mucho. noches con todos. Hasta luego. Chao, chao. Saludos. Bueno, chao, chao. Una buena noche. Buenas noches. Buenas